Hola, hola, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Gustavo Delgado, como siempre un placer poderles ofrecer información importante. Hoy recibimos a don André Cambronero Torres, él es jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones y vamos a hablar acerca de reformas electorales que ha planteado, que ha presentado el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Asamblea Legislativa y incluso por algunos temas que están pendientes. Gracias por estar con nosotros, don Andrés, en primer lugar. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias y de nuevo un gusto estar acá con ustedes. Muy amable. Tal vez lo primero que podríamos hacer es contextualizarnos con respecto a lo que ha leído el Tribunal Supremo de Elecciones, por lo que se ha convertido en una necesidad presentar una serie de reformas al Código Electoral y en qué consisten estas reformas, valga la redundancia en términos generales, ¿verdad, don Andrés? Y recordemos que cada proceso electoral trae consigo aprendizajes y oportunidades de mejora, no solo para la administración electoral, sino para el país en general. Por esto es que justamente los alemanes le llaman a la reforma electoral la reforma que nunca termine. Y los hermanos panameños tienen en su legislación una obligación ya jurídica de que cada vez que pasan unos comicios se instala en el Poder Legislativo una comisión mixta integrada por diversos sectores justamente concernida a discutir sobre las necesarias reformas o ajustes que se requieran en las reglas que justamente rigen la contienda electoral. Pues bien, el Tribunal Supremo de Elecciones, observando no solo lo que había sucedido en varios comicios, sino también los apuntes que hacían agencias de veeduría internacional como la Organización de Estados Americanos, en el año 2023 planteó a la Asamblea Legislativa tres proyectos de reforma legal y uno de reforma constitucional vinculados a tres temas específicos. Uno, el financiamiento partidario, en el cual Costa Rica sigue siendo deficitario en los estándares de equidad en la contienda. Uno sobre las nuevas formas de propaganda, partiendo del hecho de que las reglas actuales datan de la mitad del siglo anterior y evidentemente ya la propaganda y la conversación política discurren, por ejemplo, por canales digitales. Y finalmente, un proyecto relacionado con la institucionalización y fortalecimiento de los partidos políticos como esos interlocutores privilegiados entre la ciudadanía y el poder. No se trata de cuántos partidos políticos tenemos, sino del tipo de partidos políticos que queremos tener en la democracia más longeva de toda América Latina. Muy bien, excelente. ¿Cuál ha sido el balance, si podemos decirle así, del trabajo que se ha llevado a cabo desde la Asamblea Legislativa con respecto a esas necesidades que ha presentado el tribunal como prioritarias para seguir fortaleciendo el sistema democrático costarricense? Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones no tiene iniciativa en la formulación de la ley. Esto quiere decir que el tribunal, si elaborara proyectos de reforma, como lo hicimos hace 3 años, debemos enviarlos a la Secretaría del Directorio Legislativo y allí solo empezarán su andadura por el trámite parlamentario si son acogidos por una o varias diputaciones, como fue este el caso, al menos en las reformas legales, en las tres reformas legales. Muy bien. En ese periodo constitucional anterior, que concluyó el 30 de abril de este 2026, la Asamblea Legislativa además optó por crear una comisión especial de reformas electorales que justamente tuvo a su cargo la tramitación de estas iniciativas y algunas otras que fueron postuladas no solo como integrantes de esa comisión, sino también por otros diputados y diputadas. Ujú. Esa comisión, que en su momento estuvo presidida por el otrora diputado Fabricio Alvarado Muñoz, tuvo un trabajo arduo durante los poco más de 2 años que tuvo a su cargo estas iniciativas. Y bueno, el tribunal estaba muy conforme con ese trabajo porque justamente todas las iniciativas llegaron a fase de plenario para ya esperar un primer debate eventual que hacemos votos porque siga con ese trámite ante esta nueva integración. Uno de los tres proyectos de reforma legal, el que en su momento se denominó el 23.883, que tenía que ver con el financiamiento partidario, incluso se aprobó en septiembre del 2025. Eso sí, los diputados y las diputadas en ejercicio de su derecho de enmienda hicieron varias modificaciones al texto y excluyeron una parte fundamental del proyecto que era la relacionada con la compra de espacios de publicidad para hacer una distribución equitativa entre todas las fuerzas políticas, en una lógica de que nos han señalado
las agencias de veeduría internacional que somos deficitarios. Costa Rica es uno de los poquísimos países en América Latina que no tiene ningún tipo de financiamiento indirecto. Y al ser nuestro modelo de financiación uno de reembolso del gasto, hace que se ensanche la brecha entre ciertos partidos con más bagaje electoral que aquellos que empiezan a contender por el poder. Ok, entonces ahorita lo que entiendo es que estos tres reformas que usted nos ha mencionado acá están a la espera de que sean incluidas dentro de la agenda del plenario. Es así, para que sean votadas en primer debate, sería en este caso. Correcto, el proyecto de ley relacionado con las nuevas formas de propaganda, que lo que permite es traer a valor presente reglas que ya están en la legislación electoral, pero previstas para plataformas tradicionales de comunicación como radio, prensa escrita y televisión, y la relacionada con la institucionalización y fortalecimiento de los partidos políticos se encuentran en el orden del día del plenario para un eventual primer debate. La tercera, como mencionaba anteriormente, fue aprobada en ley de la República, aunque con modificaciones importantes que fueron realizadas por la propia Asamblea Legislativa en ejercicio de su derecho de enmienda. Eso sí, el tribunal sigue abogando por, en esta materia de financiamiento, introducir algún mecanismo de apoyo indirecto a los partidos políticos, como se conoce técnicamente, como podría serlo esta compra de espacios publicitarios por parte del tribunal para distribuir de manera equitativa y no igualitaria entre las fuerzas políticas en contienda, lo cual daría a todas esas fuerzas un piso mínimo de visibilización mejorando el estándar de equidad. Excelente, muy bien. Em, ¿Hay algún tiempo en el que ustedes esperan que las otras reformas, las que usted me está mencionando, lleguen a conocimiento de los diputados, que se voten y que eventualmente se conviertan en ley de la República? Tomando en cuenta que tenemos encima, ¿verdad?, unos próximos proceso electoral, que es el municipal. Sí, recordemos que el artículo 97 de la Constitución establece que 6 meses antes y 4 después no pueden convertirse en ley proyectos a los cuales la autoridad electoral haya mostrado su objeción. En este caso, al ser proyectos presentados por la propia autoridad electoral, esa veda no aplicaría. Eso sí, como principio general de derecho electoral, las reglas tienen que estar claras y ser ciertas al momento de la convocatoria de elecciones. Eso nos colocaría a octubre del 2027 como el plazo para aprobar esas reglas si se quisieran aplicar en los comicios municipales del 2028. No obstante ello, también es lo cierto que si se aprobaran con posterioridad a ese octubre, pues entrarían en vigor o se diferiría su efecto hasta pasados esos comicios locales. Son Mm. temas que el tribunal como órgano técnico del Estado en la materia electoral ha considerado prioritarios, con lo cual pues siempre la expectativa es que se aprueben lo más pronto posible. Muy bien. Uno de los temas que aquí hemos conversado y que ha generado pues, cierto debate es precisamente el del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuáles son los cambios puntuales que propone el tribunal y qué beneficios nos va a generar esto, digamos, sobre todo en materia de transparencia? Bueno, ya como le mencionaba, algunas de estas reformas fueron aprobadas, por ejemplo, la obligación ya legal de atender el llamado o la prevención de la autoridad electoral cuando una persona ciudadana requiera demostrar su solvencia económica por los montos que ha donado a una agrupación política y también el deber de colaboración y entrega de cierto tipo de información a la autoridad electoral tratándose de la financiación de partidos políticos. Fueron reformas recientemente incorporadas al Código Electoral en septiembre del 2025. Lo que sí queda pendiente y que vendría a fortalecer nuestro régimen democrático es esos mecanismos de financiamiento indirecto. En el año 2013, el tribunal presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley relacionado con lo que se denomina franjas electorales. Esto es, que los medios de comunicación, por hacer uso del espectro electromagnético del Estado, que es un bien público, un bien demanial, que está entregado en concesión a usufructuarios de carácter privado, debían ceder una cantidad de tiempo. No obstante ello, ese proyecto de ley no tuvo mayor camino en la Asamblea Legislativa y el tribunal entendió que no había una voluntad para optar por esa forma de financiamiento indirecto. En contraposición, en el año 2023 se presentó una medida alternativa y es esta de que haya una compra de espacios en medios de comunicación, tanto tradicionales como plataformas digitales,
a pedido de las agrupaciones políticas en que quieren gastar el dinero que eventualmente se les destine. El tribunal hace esa compra y la distribuye entre los partidos políticos. Esto hace que todas las personas participantes en la contienda a través de sus partidos tengan ese piso mínimo de visibilización que mejora la equidad. Recordemos que Costa Rica es muy bien evaluada en procesos electorales, no obstante, donde tenemos alguna nota deficitaria es en aspectos vinculados al financiamiento y particularmente con garantías de equidad. Muy bien. El otro tema que también hemos conversado acá y tal vez podemos profundizar un tanto es en la fiscalización de las campañas electorales y de los recursos económicos. ¿Cuáles son las herramientas, digamos, adicionales que considera el tribunal necesarias para fortalecer el control? El Código de 2009 supuso un cambio paradigmático en el control y fiscalización de las finanzas partidarias. Recordarán algunos que antes de eso la Contraloría General de la República tenía un papel preponderante también en ese régimen de financiamiento. No obstante, el Código de 2009 concentró en el organismo electoral como correspondía esa fiscalización. ¿Por qué? Porque nos encargamos ahora de auditar tanto la parte de ingresos como de egresos y evidentemente la revisión de las liquidaciones de gastos y el constante monitoreo de los estados auditados financieros de las agrupaciones políticas. Esto mejoró muchísimo el estándar de transparencia y publicidad de las donaciones partidarias. Se mantiene aún en el ordenamiento jurídico la figura del certificado de cesión de la contribución del Estado, llamado también bono de deuda política. Esos certificados, esos instrumentos financieros, el tribunal ha manifestado de manera insistente su carácter, y así lo han calificado magistradas y magistrados de este tribunal perverso, y también la Organización de Estados Americanos, en su último informe de la elección recién pasada, señala que esos mecanismos, con el contexto sociopolítico actual, han perdido ya la razón de ser porque profundizan más bien en la inequidad de la contienda al depender esos bonos de los ejercicios de medición de la intención de voto, como son las encuestas y sondeos de opinión. Ok, nos queda, me gustaría que también profundizáramos, es una realidad que las redes sociales y la propaganda en digital cada vez ha adquirido mayor peso en las campañas políticas. Em, pero detrás de eso, lamentablemente, viene temas de desinformación, viene la inteligencia artificial utilizada, digamos, como un mecanismo más bien perverso de manipulación de las personas. Entonces, ¿cuáles son las reformas que ustedes proponen exactamente en esa área de publicidad electoral sobre plataformas? Bueno, yo creo que un primer elemento a tomar en cuenta es que en democracia un innegociable es la libertad de expresión y bajo ese parámetro es que el tribunal planteó en su momento el proyecto de ley. No es un proyecto que busque silenciar las voces ciudadanas, sino regular, como usted bien lo señala, la propaganda que tiene especiales características, un mensaje para ser considerado tal en medios alternativos o plataformas digitales. Y lo propuesto se corresponde con estándares internacionales que ya se utilizan en otras regiones del mundo. Por ejemplo, la identidad o la identificación de quién realmente está haciendo la publicación respectiva, en una lógica de que la política es de ciudadanos, no es de bots, ni ningún otro tipo de mal manejo de esa conversación digital que lleve a su distorsión. También la necesidad de que las plataformas inscriban un representante ante nuestro país, porque recordemos que es fundamental para un eventual proceso de fiscalización y control tener a un personero a quien notificarle, entre algunas otras. Ese fue el proyecto que fue presentado en el año 2023 sobre la inteligencia artificial. Para esa época, aunque parezca mentira, no había tenido el acelerado auge que sí en los últimos tiempos. No obstante ello, y en cumplimiento del deber legal que se hace en el artículo respectivo del Código Electoral, este tribunal acompañó a diputaciones del periodo constitucional anterior en la confección de un proyecto de ley sobre la regulación de inteligencia artificial en procesos electorales, proyecto que se encuentra en discusión en fase de comisión legislativa y que
justamente se han señalado oportunidades de mejora. Sabemos como autoridad electoral que todo proceso de producción de normas es un proceso de enriquecimiento de los textos y algunos personeros de entidades privadas, pero también de entidades públicas como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han hecho señalamientos importantes que deben ser valorados por las señoras y señores diputados. Don André, ¿qué ganamos nosotros como democracia, como país, eh, al aprobar estas reformas propuestas por el tribunal? O visto de otra manera, también, ¿a qué nos arriesgamos de no hacer los cambios necesarios para seguir fortaleciendo el sistema democrático, el sistema electoral costarricense? Como sociedad evolucionamos todos los días y como decía antes, los procesos electorales también son terreno fértil para ir abonando a la democracia como un derecho humano de los habitantes de las Américas, según lo señala la Carta Democrática Interamericana. Es necesario para mantener esa democracia con vigor y saludable ir haciendo los ajustes necesarios en el momento oportuno. Yo creo que la llamada crisis de los partidos políticos evidencia una necesidad de repensar cuáles son las reglas para constituir y eventualmente también desinscribir agrupaciones políticas. Costa Rica tiene en su registro 160 partidos políticos y sumando. No decimos cuál es la cantidad que debe existir de partidos políticos, sino ese perfil de partidos políticos que tenemos, porque la Constitución optó por otorgarles el monopolio de presentación de candidaturas a los cargos de elección popular, de forma tal que una legislación que remoce ya las pautas de mediados del siglo XX es fundamental porque hoy para ser un partido político se pide, por ejemplo, la misma cantidad de firmas que se pedía en los años 50 del siglo XX y hemos crecido de manera acelerada en cuanto a población, por ejemplo, y cuánto significa ese número de firmas en un padrón electoral que llega allá a los 3 millones, perdón, 700.000 personas electoras. Y sobre el tema de plataformas digitales es seguir entendiendo que en democracia las personas pueden opinar libremente y sin ningún tipo de cortapisas, pero también es lo cierto que no se vale distorsionar la conversación política porque esto podría de alguna manera opacar el proceso electoral e incluso incidir en la libre determinación del votante como uno de los valores constitucionales que fue recogido en nuestro texto político fundamental en 1949. Y no es una ocurrencia del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que ya importantes bloques de países como la Unión Europea han dedicado parte de sus legislaciones sobre inteligencia artificial, la famosa IA Act europea, a segmentos vinculados con la inteligencia artificial en procesos electorales y ha calificado los sistemas que utilizan IA en procesos electorales como de alta sensibilidad y atención, de forma tal que el mundo reconoce la importancia y el impacto que tienen los avances tecnológicos en la decisión electoral de las personas. Y no es satanizarlo, no es prohibirlo, sino de manera responsable abordarlo y regularlo. Muy bien, pues don Andrés, vamos a estar muy pendientes de ver cómo evolucionan estas discusiones desde la Asamblea Legislativa con esta nueva generación de diputados, entendiendo que sí hay un plazo importante por cumplir si queremos realmente hacer reformas, ajustes de cara al proceso electoral municipal, donde por supuesto que los partidos políticos también han puesto los ojos de una manera, pues yo podría decir que hasta prioritaria, ¿verdad? En los últimos años, pues este proceso ha adquirido muchísima relevancia. Don Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto de nuevo compartir. Gracias a las personas que nos han acompañado y hasta pronto.